Bueno, el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para comenzar. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gran fidelidad, por tu amor y tu bondad para con nosotros. Y en el nombre de Cristo Jesús queremos rogarte, Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas y nos des entendimiento y sabiduría para que podamos conocer un poco más de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que traigas a tus hijos, Señor, para que todos juntos podamos crecer en el conocimiento de tu gracia, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Bueno, pues creo que se me quedó mi Biblia en la casa, hermanos, así que pues salí apurados. Pero vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, los que las traemos. Y nos vamos a ir directamente, hermanos, a Santiago 4:6. Y ahí nos vamos a esperar tantito, antes de darle lectura. Amén. Aleluya. La semana pasada estuvimos hablando, hermanos, acerca de algunos impedimentos de la oración. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué cosas impiden al cristiano orar? Vimos por lo menos 3 y hoy vamos a ver unas pocas más, no sé cuántas más traigamos. Así que vamos, hermanos, a tratar de explotar todas las que traigamos, ¿verdad? Son como 2 más, 1 o 2 más. Entonces, la semana pasada, hermanos, vimos que el primer impedimento para la oración, la primera cosa que impide la oración del cristiano, y fíjese bien, hermanos, porque cuando decimos cosas que impiden la oración, no estamos hablando de cosas que a lo mejor de repente no nos dejan orar. La semana pasada hablábamos de una hermana que ella se ponía a orar y llegaba a su esposo y la levantaba de una patada, ¿se acuerdan? Bueno, ese es un impedimento, pero no es un impedimento de los que estamos hablando de otro tipo de impedimentos, ¿sí? Y dijimos la semana pasada que uno de los principales impedimentos para no poder orar, o para que nuestra oración no sea eficaz, mejor dicho, es un corazón que no... Me hace que me regreso. Que no perdona. Un corazón rencoroso, un corazón que no perdona. Acuérdense que la semana pasada estuvimos hablando de personas que traen una carga fuerte en su corazón de resentimiento, de rencor, de coraje, ¿sí? Y vienen a un altar, hermanos, y aparentemente usted los ve que derraman su espíritu en alabanza, en adoración al Señor, ¿verdad? Dejan el charco de, como dicen por ahí, ¿verdad? Lágrimas, moco y baba. Pero si en su corazón, hermanos, no hay el perdón, no hay la reconciliación, dijimos que aunque esa persona se derrame ahí, su oración difícilmente será oída y difícilmente será contestada. Fíjense hasta dónde, algo que el Espíritu Santo me está trayendo en este momento. Jesucristo, hablando en las bienaventuranzas, en el sermón de las bienaventuranzas, ¿se acuerdan? Él dijo: oísteis que fue dicho, ¿verdad? Oísteis que fue dicho, amarás, dice, a tus amigos, pero aborrecerás a tus enemigos, ¿sí? Eso era algo que enseñaban los maestros, los fariseos, los saduceos, los escribas. Bueno, ¿cuál era el mandamiento? El mandamiento era: no matarás. ¿Se acuerdan? Ok, el mandamiento es: no matarás. Y en nuestro contexto, matar, pues es una palabra en un sentido muy amplio. En realidad lo que el mandamiento dice es: no cometerás asesinato, no asesinarás. Es muy diferente cuando un policía, por ejemplo, en el cumplimiento de su deber, en el legítimo cumplimiento de su deber, mata a alguien. Es muy diferente a que aquel mismo policía diga: este me la debe, este me la paga, y va y se para por ahí en una esquina, le espera que pase y le da un balazo. Es muy diferente. ¿Sí me expliqué? Por ejemplo, nuestro hermano Ebed, que trabaja con armas, es muy diferente que en el cumplimiento de su trabajo y en defensa de su vida, él tenga que hacer accionar esa arma, y en esa acción quite la vida de una persona. Él está cumpliendo con su trabajo y defendiendo su vida. ¿Se violó ahí el mandamiento de no asesinarás? No. No, ¿por qué?
porque no está en él la intención de quitar la vida de aquella persona. Él dispara porque está defendiendo su vida. ¿Sí me explico? Pero si en un caso diferente, de repente se les atraviesa un carro ahí en el camino y el carro allá va adelante y estos lo alcanzan, ¿verdad? Y se va a quedar bien enojado y agarra la cuerno de chivo que trae y se pone a rafallar a la persona. Bueno, ahí ya hay otra intención diferente. Ahí sí se está violando el mandamiento, ¿sí? Ahora, fíjense bien, ¿por qué hago alusión a esto? Porque Jesús dijo, oíste que fue dicho, no matarás. Bueno, ya entendimos el significado, no asesinarás. Pero yo les digo, dijo Jesús, pero yo les digo, fíjense bien, aquí Jesús estaba atribuyéndose mayor autoridad que Moisés. Porque ¿quién fue el que dio ese mandamiento? Fue Dios, ¿a través de quién? De Moisés. Pero Jesús viene con un mandamiento diferente, tal vez, un poco. Porque él dijo, oyeron que fue dicho, no cometerán asesinato. Pero yo les digo, o sea, yo tengo más autoridad y ahora yo les digo, cualquiera que repudia a su hermano, cualquiera que aborrece a su hermano, dice, es culpable de homicidio. Y aquel que le dice fato, tonto, menso, tarado, torombolo, como le quieran decir, dice, está expuesto al lago de fuego. Está expuesto, no quiere decir que ya se fue, quiere decir que está expuesto. ¿Sí me explico? Está cerca a irse. Fatuo, que significa tonto o menso, ¿verdad? Entonces, hay que entender el contexto de las cosas, ¿verdad? Porque de repente yo le digo a Miguel, ¿cómo estás tonto? Pero se lo digo en broma, o sea, no es... ¿Me explico? O sea, aquí hay que ver la actitud del corazón de la persona que lo hace, ¿sí? Hay que ver la actitud, porque si la persona, y lo vamos a ver ahorita, es una persona orgullosa, y con ese orgullo se lo dice, con esa, ¿cuál es la palabra? No precisamente orgullo. Hay una palabrita que se me escapa mucho. Y bueno, a ver si se me viene a la mente ahorita. El asunto es este: cuando una persona no perdona, es culpable de homicidio. Imagínese hasta dónde Dios nos ve. O sea, ¿cuál es el estándar de Dios? Nuestros caminos, dice el Señor, sus caminos no son mis caminos, ni mis pensamientos sus pensamientos. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Por eso cuando evangelizamos a alguien usando los 10 mandamientos, ¿verdad? Y le decimos, ¿usted ha robado algo? Y dicen, pues sí, allá de niño un chicle, 2 en la tienda. Bueno, lo que lo convierte en un ladrón no es cuánto, sino la acción. Y por ese chicle 2 que se robó cuando era niño, por ese chicle 2 está condenado al infierno, a una eternidad en el tormento eterno. O sea, los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Y a lo mejor la persona dirá, no, pero eso fue cuando era niño. Sí, si un ladrón viene y se mete a su casa, ¿verdad? Y viola y mata a su esposa, y lo agarran después de 20 años, lo agarraron, lo llevan a la cárcel, lo llevan al juicio, y el juez le va a decir, no, pues como fue hace 20 años, pues ya te puedes ir a tu casa. Vete y no peques más, ¿verdad? Y yo te absolvo. No, ¿qué va a hacer el juez? Si es un juez justo, lo va a meter a la cárcel aunque hayan sido 20 o 30 años después del crimen. ¿Por qué? Porque es culpable y tiene que pagar esa deuda, ¿no es cierto? Si nosotros nos presentamos delante de Dios, que es un Dios eterno, con esa mentirita piadosa, con ese chiclito que nos robamos, la justicia de Dios se va a aplicar. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo puedo yo pretender que si mi corazón es un corazón rencoroso que no perdona, cómo puedo pretender que puedo presentarme en un altar delante de Dios y que voy a ser oído? Y orando, dice la palabra, perdonad si tienes algo contra alguno. ¿Sí? Y les decía, me llamó mucho la atención que el Señor primero menciona el verbo orar y luego después el verbo perdonar. ¿Por qué? Porque es ahí cuando estamos orando, hermanos, cuando tenemos que analizarnos, porque estamos en la presencia de Dios en ese momento. ¿Me estoy explicando? A lo mejor mi oración no está siendo oída, pero yo estoy en la presencia de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando yo vengo y doblo mis rodillas y me presento ante Dios, Dios y yo estamos frente a frente, hermanos. A lo mejor no lo podemos ver. Ahora puede ser una falta de perdón oculto, pero igualmente Dios lo conoce, es el caso. O sea,
que los hermanos no sepan, alguien más no lo sepa, nadie más. De hecho, que voy ante Dios y Él lo sabe. Fíjate que ahorita que estaba haciendo el mensaje, que estaba en mis meditaciones, me acordé de una lección bien fuerte que Dios me dio. Y fue tan fuerte, hermanos, que una pareja que llegó allá a Trono de Gracia jamás volvió. Era la primera vez que iban y jamás volvieron. Esa enseñanza, hermanos, el Señor me la dio de esta forma. Yo estaba planchando una camisa, que yo plancho mi ropa, a mí me gusta planchar mi ropa. Y yo estaba planchando mi camisa, y en la parte de atrás de la camisa me quedó un pliegue, un doblez de la camisa que a veces se hacen. Y dije yo, pues me voy a poner el saco, no hay problema, ¿va? Me pongo la camisa y me pongo el saco, hermanos. Y que me pongo la camisa y que me pongo el saco, y el Señor me dijo, tú sabes que llevas un pliegue en esa camisa. Nadie te la va a ver, pero tú sabes que ahí está, y yo sé que ahí está. Hermanos, me quité el saco, me quité la camisa, ya nos íbamos, hermanos. Me puse a planchar la camisa bien, me la puse y me arranqué, y nos vamos a Urbi, hermanos. Y estando en el sermón, el Señor me trajo esa situación estando predicando. Y les dije, hermanos, miren, usted se puede venir lo mejor vestido que pueda, pero si hay una arruga y usted sabe que esa arruga está ahí, aunque los demás no la vean, Dios sabe que está ahí. ¿Y sabe por qué? Porque el texto dice, sin mancha ni arruga. Ok, la mancha es algo que pues, está visible. Regularmente nos manchamos enfrente o atrás. ¿Dónde nos manchamos regularmente? Por enfrente. Que si está comiendo el burrito de chile colorado con huevo o el huevo con chile colorado, no sé. Pero no es cierto que regularmente nos se escurre enfrente. Y es donde es más fácil darnos cuenta y que la gente se dé cuenta. ¿Sí o no? Es más fácil porque la gente regularmente nos ve de frente. Entonces hay veces que la mancha es visible para los demás, pero la arruga no siempre. La arruga no siempre es visible, porque regularmente usted se sienta y la arruga queda atrás. ¿Sí o no? Hay cosas, hay situaciones, como bien mencioné Beth, que para los demás están ocultas. ¿Quién se iba a dar cuenta que yo llevaba una arruga en la camisa si llevaba el saco puesto? Y hermanos, a mí se me ocurrió soltar esa ahí en el sermón. El Espíritu Santo me la trajo y la solté. Jamás volvieron. ¿Sabe por qué? Porque la hermana que venía en esa pareja había abandonado a su esposo con su hijo y se había casado con esta persona y ya tenía 2 hijos con él. Pero había abandonado a su esposo primero, con su hijo primero. Y el Señor trajo esa mancha, trajo esa arruga a colación. Y en el mensaje salió eso, hermanos. Ahora, ¿yo cómo iba a saber que ese trato de Dios conmigo en el burro de planchar iba a tener que ver con esta persona a la hora de estar predicando? Repito, era la primera y última vez que iban al templo. Entonces, un espíritu que no perdona, hermanos, es un espíritu, un corazón que no va a ser escuchado. Su oración no va a ser escuchada. ¿Me explico? Aunque no dejará de estar en la presencia de Dios, pero su oración no será escuchada. Ahora, el asunto aquí es este. Si voy a estar en la presencia de Dios, hermanos, hay que agradar a Dios. ¿Lo expliqué? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de aquella mujer que estaba cerca de las ofrendas? El Señor Jesús estaba cerca del cofre de las ofrendas y llega una mujer y echa 2 blancas ahí, no sé, 20 centavos, 40 centavos, qué sé yo. Y dice, esta mujer ha echado más que toda esta bola de tacaños que están aquí enfrente. Esa mujer agradó a Jesús. ¿Por qué? Por la cantidad enorme de dinero que echó, no, por el corazón con el que lo echó. ¿Estamos? Entonces, es importante, hermanos, un impedimento de la oración es el resentimiento o un espíritu que no perdona. Segunda cosa que bloquea la oración, hermanos, o el resultado de la oración es el pecado o la culpa. ¿Sí? Esto lo vimos la semana pasada. Una cosa más que Satanás utiliza para obstaculizar la oración, hermanos, es la duda. ¿Se acuerdan que hablamos del hombre que tenía un hijo endemoniado? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Además de que me regreso hasta el capítulo 1 de lo que estamos viendo. ¿Sí se acuerdan, hermanos, que hablamos del hombre que tenía un espíritu endemoniado, al que Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible? Estuvimos analizando la historia de este hombre, ¿no se acuerdan?
Acuérdense. ¿Se acuerdan o no? Dijimos que este hombre tenía un hijo endemoniado, hermanos. Y este hombre se acerca o viene a los discípulos, ¿sí? Y estaba discutiendo con ellos. Cuando Jesús viene y dice, ¿qué disputan con ellos? ¿Qué están peleándose con ellos? ¿Se acuerdan? Que el hombre se acerca y le dijo, Señor, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, que donde quiera que lo toma, se va secando, cruje, echa espumarajos, etc. Y cuando puede lo echa en el fuego o en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ayúdanos. Jesús le dice, ¿cuánto tiempo hace que le pasa eso? ¿Se acuerdan? Analizamos esa historia. Al final de todo el cuento, de toda la historia, el Señor le pregunta a este hombre, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y analizamos la historia de este hombre, hermanos, porque a veces oramos por alguien o por algo y parece que las cosas, en lugar de mejorar, parece que empeoran. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces hemos escuchado mujeres que dicen, es que estoy orando por este, pero entre más oro por él, peor se pone? Más borracho se pone, más se droga, más esto, más aquello, mis hijos más rebeldes se ponen. Si a pesar de todo eso podemos creer, hermanos, al que cree todo le es posible, dice la palabra. Y cuando dice si puedes creer, hermanos, estamos hablando de un hombre que tenía desde niño con esa persona batallando. No sabemos qué edad tenía, pero el hecho de que diga desde niño quiere decir que era una persona grande. ¿Sí? Y hay muchos detalles, hermanos, que no vimos por falta de tiempo, pero ¿qué edad tendría el padre? ¿Qué edad tendría el padre? Porque desde el momento en el que él dice desde niño, estamos hablando de una persona que ya no era niño. Se dejaba de ser joven, hermanos. Se dejaba de ser niño por ahí de los 22 años. Entonces era joven. De los 22 a los 30 eras joven. A los 30 tenían la mayoría de edad. ¿Qué edad tendría el padre de ese joven? Si era jovenazo el señor, a lo mejor tendría mi edad. Judith tiene 22. A lo mejor ese hombre tendría mi edad, 46. Casi pegándole al medio siglo. Pero si aquel joven tuviera sus 30 años, muy probablemente su padre tendría, ¿qué? ¿Unos 50? ¿De 50 para arriba? ¿Qué les gusta? Fíjense que a mí me ha tocado ver ahí en las granjas, no sé si a ti te habrá tocado. Hay un señor que va, hace rato que no lo veo, por cierto, siempre anda de la mano con otra persona. Un señor como de unos 70 años más o menos, con una persona como de 50, 40 y tantos. Siempre lo lleva de la mano el viejito al otro. Y siempre andan ahí comiéndose algo, ¿verdad? Que un pan, que tomándose una coca, que no sé si te habrá tocado verlo a ti. Ahí en las granjas, regularmente se mueve ahí en las granjas. Yo no sé si este varón de la historia tendría la misma edad que tiene este señor que anda batallando con ese joven o con ese señor joven. No lo sé. Pero ese es otro detalle que no vimos, hermanos. ¿Cuántos años tendría el papá batallando con el hijo? Hay veces que el papá ya no puede batallar con el hijo. Hay veces que el papá ya está grande, ya está viejito. Y el hijo necesita del papá. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Sí? Si a pesar de eso le dice Jesús, puedes creer. Entonces la duda es un impedimento para la oración. No para que oremos, sino para que recibamos la oración. ¿Sí? Otro impedimento, hermanos, es para la oración, es la altivez. Aquí está la palabra que se me pierde, por eso la escribí. La altivez de orgullo, la altivez de corazón, o sea, el orgullo o soberbia. ¿Qué dice Santiago? Santiago 4:6. ¿Lo tienen? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando somos soberbios, hermanos, no podemos esperar que Dios actúe en misericordia con nosotros y nos responda. ¿Se acuerdan de aquel fariseo, de aquel publicano, que subieron los dos a la oración? ¿Con qué corazón subió el fariseo? ¿Cómo era el corazón del fariseo? ¿No era un corazón orgulloso? ¿No era un corazón soberbio? Te doy gracias que no soy como este publicano.
O sea, ¿cuál era la actitud de aquel hombre hacia el publicano? Hermanos, todos aquellos... Quiero preguntarles algo, hermanos. ¿Qué personas creen ustedes que estuvieron en la casa de Mateo o Leví cuando Mateo hace un banquete para festejar que Jesús le había dicho, deja todo eso y sígueme? ¿Qué personas creen ustedes que estaban allí? Realmente los más cercanos, sus amistades más cercanas. ¿Las amistades más cercanas de quién? De Mateo. ¿Y los fariseos? ¿Estarían ahí los fariseos? Fíjense que la Biblia dice que los fariseos empezaron a criticar a los discípulos y a decirles, ustedes, ¿qué es esto que su maestro come con publicanos y pecadores? Pregunto, ¿habría fariseos en esa reunión? ¿Supieron dónde estaba Jesús? ¿Supieron que estaba allí? Pregunto, ¿habría fariseos allí? Hermanos, yo creo que no. Yo creo que no. Usted puede creer que sí o que no. Es mi opinión. Sí, y es la opinión de cada quien. Yo pienso que no. ¿Por qué? Porque no querían rozarse con esa chusma. Se sentían tan superiores, se sentían tan intocables, tan incontaminables, que dijeron, no, nosotros de aquí los criticamos desde afuera, pero estamos viendo que Jesús está rodeado de publicanos y está rodeado de pecadores allá adentro. Yo no me meto ahí. Yo no entro ahí. Yo no soy capaz de meterme porque yo no me rozo con esa chusma, con esa clase de gente. ¿Qué van a decir mis amistades? Que me van a ir sentado a un lado de un publicano. ¿Qué van a decir me van a correr de la sinagoga si me ven ahí metido con esos pecadores? Es mi opinión. Es mi opinión. ¿Qué había en esa fiesta, hermanos? ¿Qué había? ¿A usted lo han invitado alguna vez a una boda mundana? ¿Qué hay en una boda mundana? ¿Qué hay en unos 15 años mundanos? Escuché a un predicador una vez, un pastor. Dice, hermano, dice, me invitaron a predicar en una boda mundana, dice. Pues ahí voy, dijo, pues hay que predicar. Ahí voy, dijo. Hermanos, el papá de la novia, dice, fue y me sentó allá en un rincón donde apenas si me veía, dice. Me dijo, hermano, pues nomás come y se va, dijo, para que no. Dice, hermanos, yo era la visita incómoda. Yo era la visita incómoda, dice, una vez que me fui, dice, ¿cómo cree que se puso la pachanga? No, pero pues se soltaron el pelo, dice. Pero mientras yo estaba ahí, dice, mientras veían que el pastor estaba allá sentado en un rincón en Orión, donde casi no se veía, pero se veía. No, dijo, todos estaban, parecían muñequitos de cera, dice, nadie se movía, nadie nada, dice. En cuanto salí la puerta se empezó a sonar la musicata, todo bueno, dice. Todavía ni siquiera me subí al carro, dice, cuando ya estaba en el pachangón a todo lo que daba. Yo era la visita incómoda. Hermanos, ¿cómo creen que se sentirían los fariseos al estar en una fiesta mundana? Porque eran amigos mundanos. Mateo apenas estaba medio queriéndose recién convertir, ¿sí o no? ¿Cómo estaría? ¿Qué habría en esa fiesta, hermanos? ¿Qué piensa usted que habría? Carnitas no había, ¿verdad? Porque eran judíos. Pero ¿qué habría en esa fiesta, hermanos? ¿Vino? ¿Usted cree que habría vino? Este es un comedor y un bebedor de vino. ¿No dijeron eso de Jesús? ¿Qué había en esa fiesta, hermanos? Una comilonga. ¿Cómo no nos invitaron, más? Había una comilonga ahí, a carne asada, qué sé yo, guacamole, totopito, o sea, con el guacamole, qué sé yo. Pero había, hermanos, fuera de ese ambiente, había hombres orgullosos, soberbios, que pensaban que por su mucha palabrería eran oídos delante de Dios. Pero debemos entender que un corazón que no se humilla delante de Dios, un corazón que viene a la casa de Dios con altivez de corazón, con orgullo, con esa soberbia, no podrá ser escuchado por Dios. ¿Qué dice la palabra? Dios da gracia ¿a quiénes? A los humildes y a los soberbios. Decía por ahí Antonio Aguilar, ¿verdad? Eres como la mujer barbuda que de lejos se saluda, es Antonio Aguilar. Hermanos, es importante que nosotros entendamos. Yo quiero que Dios responda a mi oración
tengo que ser humilde delante de Dios, porque Dios me va a dar gracias si vengo humildemente delante de Él. A Dios no podemos forzarlo, a Dios no podemos exigirle. Por eso, hermanos, es que los pactos que se hacen por ahí en algunas partes no tienen cabida en la escritura bíblica. ¿Por qué? Hay un dicho en el mundo que dice, ¿el que paga qué? ¿El qué? Escoge la canción. No es el que pega, paga, es el que paga, manda. Al cliente, lo que pida. Entonces, como yo estoy haciendo el pacto, como yo traigo el billete de a 1000 o de a 500 o de a 20, ¿va? Si se puede, la monedita, que a veces dicen los apóstoles estos que le salen ronchas. Si yo estoy pagando, entonces yo puedo exigir, ojo, no pedir, puedo exigir que se cumplan mis demandas. Ayer fuimos al súper saliendo de aquí de hacer el aseo. Y iban saliendo, no, más bien iban regresando unas personas que llevaban un pastel grande, lo habían mandado a hacer, lo habían pedido lo habían hecho sobre pedido. Hermanos, el pastel se iba desmoronando. Se bajan las personas de la troca con el pastel porque ni siquiera se subieron a la troca. Apenas iban a subirse cuando el pastel se les vino abajo. Y se regresan al súper, hermanos, aquí en la Independencia. Se regresan a reclamar. No supimos qué arreglaron porque mi esposa y yo teníamos que entrar, íbamos de entrada por salida. Entramos, salimos y el pastel estaba ahí en el mostrador de servicio al cliente. Las personas ya se habían retirado. La persona que entró con el pastel decía, es que no se me hace justo que pagamos un dineral para que nos den esta basura de pastel. El que paga, manda. Y tiene derecho a exigir que aquello que pagó funcione como debe funcionar, sirva como deba servir. Ayer que compré la bomba para el aire ya le di las gracias al de la ferretería, ve, iba a salir yo corriendo y me dice, no, espérese, venga para acá. Me falta hacerle su nota, si no, ¿cómo me reclama? Si no le funciona la bomba, dice, la bomba tiene garantía. Si tiene defectos de fábrica, ¿cómo me cobra? No, déjeme, le hago su nota. ¿Por qué? Porque yo estoy pagando por una bomba que espero que funcione al momento de instalarla. ¿Sí me explico? Entonces, cuando yo hago un pacto con Dios, cuando yo vengo y le digo, Señor, aquí están las escrituras de mi casa, y Dios no me cumple lo que yo estoy pidiendo, entonces yo tengo el derecho de exigirle a Dios que me cumpla, porque yo ya pagué mi pacto. ¿Dónde entra eso en la escritura? ¿Dónde entra eso en la Biblia, hermano? ¿De dónde sacamos entonces que el hombre puede venir delante de Dios y establecer un pacto con Dios en las normas y reglas del hombre? Ojo con eso. ¿En dónde aparece eso en la Biblia? ¿Saben en qué parte? En ninguna parte de la Biblia. Y el único beneficiado de esos pactos son esos farsantes, esos ladrones que se hacen pasar por pastores, que se hacen pasar por ovejas y son lobos vestidos de ovejas, hermanos. Esos son los que se benefician. Pero ¿saben qué, hermanos? Se benefician entre comillas, porque tarde o temprano tendrán que darle cuentas a Dios por todos esos hurtos que han hecho, por toda esa mercadería que han hecho con la iglesia. Pero ¿sabe por qué más? Lo más importante, por todas las almas que fueron defraudadas por ellos y que por ser defraudados se apartaron completamente del evangelio. Todas esas almas, hermanos, que se han extraviado siguiendo a esos farsantes, y lo digo a grito abierto, hermano, farsantes, porque no son otra cosa. No son otra cosa, hermano. Y sabe que, discúlpeme, pero hay almas que se están perdiendo, hermanos, por esos farsantes. Hay almas que se están yendo al infierno, hermanos, siguiendo doctrinas de demonios que les hacen creer cualquier cantidad de tonterías, pero no los llevan a humillarse a la presencia de Dios. Y todas esas almas, hermanos, ¿dónde van a estar al final? Hermanos, discúlpeme que me ponga así, pero tengo que defender la fe. Y tengo que preocuparme por esas almas que se están yendo al infierno, hermanos. Porque se están yendo al infierno a la luz de un púlpito. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Miren, hay un egocentrismo, hermanos, en la humanidad caída.
Queremos que todo gire alrededor de nosotros, alrededor de mí. Yo soy primero yo, y luego yo, y después yo, y al último yo. Y en el mundo dicen primero mis dientes y luego mis parientes. Y hay un egocentrismo innato, hermanos, en la humanidad caída. Todos, el mundo no valora, hermanos, el gran valor que tiene la humildad. Y sin embargo, hermanos, el punto de vista divino que se expresa en la palabra de Dios acerca de la humildad y la salvación es que la salvación le da muchísima importancia a la humildad. Aprended de mí, dijo Jesús, que soy como manso y humilde. Llevad mi yugo. Fíjese que una persona una vez se ofendió conmigo porque le dije, es que el Señor Jesucristo se identificó a sí mismo o se comparó a sí mismo con diferentes tipos de animales, al menos con dos. Y la persona se me quedó viendo así como que medio molesta. Y le digo, sí, la palabra de Dios dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero no es un animal. Ahora, también Jesús se identificó a sí mismo, fíjese bien, con un buey. La señora se me puso, hermanos, ¿para qué le cuento? Y le digo, señora, ¿usted qué entiende por un yugo? ¿Qué es un yugo? Pues no sé. Le dije, pues ahí está la clave, le dije. Porque el yugo era un pedazo de tronco con unas especies de herraduras en la parte de arriba, ¿verdad?, que se les ponía a los bueyes y a los becerros. ¿Qué buey y becerro no es lo mismo? No, un buey es un toro viejo. Sí, es un toro adiestrado para el trabajo. Un toro con experiencia. El becerro es un animalito que apenas va creciendo y va a aprender del buey. Por eso es el yugo. Porque el buey ya sabe por dónde, ya sabe cómo trabajar la tierra. El becerro tiene que aprender. Por eso Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. Él no dijo, yo voy a llevar su yugo sobre mí. O sea, Él no dijo, ustedes me van a enseñar a mí. Hermanos, hay una persona. Este hombre dice que Jesús, decía porque ya falleció, pero este hombre decía, hermanos, que Jesús reconoció a Juan el Bautista como su maestro. Por eso se bautizó por Juan. Por eso fue con Juan para que Juan lo bautizara. Porque Jesús estaba reconociendo que Juan era su maestro. Hermanos amados, qué aberración más grande. Qué aberración más grande y qué falta de exégesis, qué falta de conocimiento bíblico, qué falta de dirección del Espíritu Santo. ¿Cómo se le ocurre pensar a este hombre que porque Jesús dijo que el más grande de los profetas era Juan, que el mayor de los profetas era Juan? ¿Cómo se le ocurre pensar que Jesús estaba sometiéndose a Juan? Jamás. Jamás, hermano. El propio Juan le dijo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Cuando le dice precisamente Juan eso a Jesús dijo, déjalo hacer ahora porque eso es ocupado la Escritura. Conviene que cumplamos toda justicia. O sea, Jesús no se estaba sometiendo a Juan. Jesús le estaba enseñando a Juan cómo cumplir la justicia de Dios. ¿Me explico? ¿Por qué? ¿Cuál es la justicia de Dios? El alma que pecare, ¿qué? Esa morirá. Ahora, ¿Jesús tenía pecado? No. ¿Qué nos estaba enseñando? Nos estaba enseñando el principio, hermanos, de la muerte por el pecado. Nuestra muerte por el pecado está en el bautismo, hermanos. ¿Me explico? ¿O qué simboliza el bautismo? Muerte y resurrección. ¿Sí? Nuestra justicia por el pecado está en la cruz del Calvario. Ahí Jesús murió, ahí Jesús derramó su sangre, ahí Jesús perdonó nuestros pecados. ¿Me explico? O ganó el perdón del Padre para nosotros. Ahí. Pero hermanos amados, un corazón orgulloso, un corazón soberbio, un corazón que no perdona, un corazón, hermanos amados, que se cree superior a los demás, es un corazón, hermanos, que difícilmente va a tener acceso a la presencia de Dios en oración. Es un corazón, hermanos, que difícilmente va a tener la respuesta de Dios a su petición.
¿Estamos? Vamos a ver, hermanos, qué dice hermano Chuy. A ver qué nos dice primera de Juan 2:16. Ebed, Isaías 14, del 13 al 14. Hermana Gaby, ya que la vi con su Biblia en la mano. Ezequiel 28:17. Hermana Mari, usted nos va a leer por favor segundo de Crónicas 7:14. Y si no nos lo lee, nos lo dice de memoria. Oh, ya se lo sabe. Segundo de Crónicas 7:14. Ok, ¿quién fue el primero? Hermano Chuy. Primera de Juan 2:16. Sí. Primera de Juan o está en Juan. No, está en Juan, hermano. Primera de Juan. Más atrás. Casi llegando a Apocalipsis. A ver, ¿a quién leí la que sigue? Isaías 14, del 13 al 14. Tú que deseas en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ok, tú que decías en tu corazón, o sea, era un corazón altivo, era un corazón orgulloso, era un corazón soberbio. Este corazón quería ser Dios, no quería ser igual a Dios, quería ser Dios, ¿sí? Ahora, pero el versículo ¿qué es? 15. 15, ¿qué dice? 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol a los lados del abismo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿De quién estamos hablando, hermanos? De Satanás. Tú que decías en tu corazón, voy a ser semejante al Altísimo, voy a ser Dios. Y todavía lo sigue predicando y promoviendo, hermanos, todavía. Aún dentro de muchas iglesias cristianas. Yo soy el ungido de Jehová. ¿No dicen eso algunos? ¿Quién es el ungido de Jehová? Pregunto yo. El verdadero. Aleluya. ¿Quién es? ¿Qué no es Jesús? ¿Qué no Cristo significa ungido? Y él era Jesús el Cristo. ¿Sí o no? Jesús el ungido. ¿Qué significa Jesucristo? Jesucristo significa Él es mi Salvador ungido. Eso significa Jesucristo. Él es mi Salvador ungido. O sea que si yo me levanto aquí en el púlpito a decirle yo soy el ungido de Jehová, hermanos amados, agárrenme a zapatazos, a pedradas o como quiera, pero quíteme esa idea de la cabeza. Porque el ungido siempre será Jesucristo. Aleluya. Siempre. Siempre, hermanos. Tú derribado eres hasta el Seol. ¿Usted cree que un corazón altivo que viene aquí en esa situación de Satanás, hermanos, orgulloso, soberbio, va a ser recibido delante de Dios? Si Satanás, hermanos, que era Lucifer, el portador de luz, fue derribado, ahora nosotros, humildad, hermanos, humildad delante de Dios. Segunda de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, y los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, sino del mundo. No provienen del Padre, sino del mundo. ¿Estamos hasta aquí? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Ok. ¿Qué sigue? Ezequiel 28:17. ¿A quién se la di? Fuerte, hermana. Se llenó, se enorgulleció tu corazón. Se enorgulleció tu corazón. Hermanos, ¿a causa de qué se enorgulleció? ¿A causa de tu qué? Belleza. De tu hermosura. A causa de tu hermosura se enorgulleció tu corazón. Hermanos, aquí
aquí tenemos que entrar en conciencia todos, pero ojo lo que voy a decir, especialmente aquellos que predicamos o ejercemos algún ministerio. Especialmente. ¿Por qué? Se enorgulleció tu corazón a causa de tú. Ay, pero qué bonito predica el pastor, qué bárbaro. Uy, se baja el pastor. En cierta ocasión estuve predicando en un centro de rehabilitación y una de las personas que me fue a acompañar, yo andaba en silla de muletas, hermanos, andaba porque me habían sacado de la carretera, yo trabajo en una moto. Me sacaron de la carretera y la moto me cayó en un pie, entonces me lo fracturé, el peroné. Y estaba en el centro de rehabilitación predicando, hermanos, con el pie así, y con la muleta acá, y ya estaba haciendo como aroma y teatro con... El caso es de que termino de predicar, hermanos, y me bajo, terminé de ministrar, me bajé. Y me dice la persona que estaba ahí conmigo, no, hombre, dice, he visto predicadores, dice, que han venido a predicarnos. Y predican peor que tú, me dice. Pero se bajan, dice, como si fueran Rambo. No sé cómo predico yo. La verdad no me interesa mucho, pero me dice, predican peor que tú, me dice. Y se bajan como si fueran Rambo. Dice, se bajan como pavos reales, dice. Se enorgulleció tu corazón a causa de tu ¿qué? De tu hermosura. ¿Usted cree que no le dirían a Satanás, ay, qué bonito vestido de diamantes traes? Qué bonitas piedras preciosas portas. Oye, qué bien cantas. Qué bien que se escuchó la música de los tamboriles, de las flautas, de los instrumentos musicales cuando fuiste creado. Aquel se puso como pavo real. Y tan pavo real se puso, hermanos, que ahorita está asándose como pavo allá en el... Bueno, y ahorita a lo mejor todavía no, pero va a estar en el agua de fuego. Humildad, hermanos. Humildad. Queremos que nuestras oraciones no tengan estorbo. Queremos que nuestras oraciones sean escuchadas. Humildad, hermanos. ¿A quién leí la siguiente cita? Creo que ganan todas, ¿verdad? No, segundo de Crónicas 7:14, ¿a quién se le di? Si se humillare mi pueblo. Fíjense qué tremendo está eso, hermanos. Si se humillaran. En cierta ocasión llegaron los apóstoles con Jesús y le dijeron, Señor, aumentanos la fe. ¿Qué les dijo Jesús? Si tuvieran fe. ¿No es cierto? Si tuvieran fe como un granito de mostaza, les dijo el Señor. Y nosotros a veces hasta lo cantamos, si tuviera fe como un granito de mostaza, se moverá y no sé qué. ¿No es cierto? ¿Pero qué les dijo Jesús? Si tuvieras fe. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se arrepintieran de sus malos caminos, entonces, y solo entonces, yo oiré desde los cielos. Oiré y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Hermanos amados, qué maravilloso es cuando Dios responde. Qué precioso es cuando Dios obra en consecuencia de nuestra oración. ¿No es cierto? Cuando le hemos pedido al Señor, Señor, te pido por esta situación, Señor, que llueva. No le hace que nos goteemos aquí en el templo, pero que llueva. Que se llenen nuestros pozos, que se llene nuestra tierra, Señor, de aguas. Y gloria a Dios, ahí están las aguas. Qué precioso es, hermanos, cuando, Señor, necesito que me sanes, y el Señor nos sana. Qué precioso es cuando hemos recibido algún milagro de parte de Dios, hermanos, que no esperábamos. ¿No es cierto? Pero ¿qué dice? Si se humillare mi pueblo. Si se humillare mi pueblo. Dios quiere un pueblo humilde, hermanos. El que se envanece o busca la honra o la estima de los demás a fin de satisfacer su orgullo, se priva de la ayuda de Dios. Fíjese que Jonás dijo algo interesante. Él dijo, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Ay, caray. ¿Qué es una vanidad ilusoria? Le digo una vanidad ilusoria cuando yo me creo más que los demás. Eso es una vanidad ilusoria, es una ilusión. Es una ilusión. Yo no soy más que nadie de los demás. No soy nadie más, para nada. Es más,
Una vez una persona andaban platicando acerca de mí y estaban diciendo, no, ese ni predicar sabe. Gloria a Dios, qué bueno. Quiere decir que no soy yo el que los tiene aquí. ¿Lo explico? Qué bueno que yo no sé predicar. Eso quiere decir que ustedes están aquí por otra razón, no porque estoy yo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sí me explico? Pero los que siguen vanidades ilusorias, los que siguen ilusiones, los que siguen todo ese tipo de cosas que se andan moviendo ahorita en algunas iglesias, hermanos, su misericordia abandonan. En cambio, el que con humildad se somete a Dios y se le acerca, dice la palabra de Dios, Él da gracia abundante, hermanos. Él da gracia abundante, le tiene misericordia y le ayuda en cualquier situación de la vida. Hay mucho más que tenemos que ver con esto de la humildad, hermanos, pero ya es hora de terminar. Aquí lo vamos a dejar, pero la próxima semana comenzamos o retomamos este mismo tema. Hay mucho que ver respecto a la humildad. Pero una cosa sí tenemos que entender, hermanos. Dios es fiel. Es fiel a su palabra. ¿Cuántos lo creen? Dice la palabra del Señor que Él no puede negarse a sí mismo. ¿Sí sabían eso? Si nosotros fuéramos infieles o permaneciéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pero, ojo, hermanos, un versículo antes, está hablando de que hay bendición para los que se someten a Dios. Para los que no, hay condenación. Y entonces dice, Él no puede negarse a sí mismo. Permítanme y se los busco rápidamente. Y de antemano pues les pido una disculpa porque se me olvidó mi Biblia. Me tuve que salir a gorro y se me olvidó la Biblia. Pero déjenme y se los busco rápidamente. Gloria, gloria a Dios. Vamos a ver si lo hallamos rápido. Segunda de Timoteo 2. Eh, 2:11. Segunda de Timoteo 2:11 y con esto terminamos por hoy. ¿Lo tienen? Aleluya. Palabra fiel. ¿Palabra qué? Fiel. Palabra fiel es esta. ¿Cuál? La que tenemos ahí en nuestras manos. Amén. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Ojo, si le negáramos, Él también nos negará. ¿Sí es eso su Biblia o nada más la mía, hermanos? Ok. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Fíjense bien. Cuando dice Él no puede negarse a sí mismo, quiere decir que no puede desdecir lo que ya dijo. ¿Me expliqué? Si Él está diciendo que si yo permanezco fiel, Él va a permanecer, dice ahí, reinaré con Él. Si sufrimos, reinaremos con Él. ¿Sí? Él lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Pero si le niego, Él también me va a negar. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Y ya está escrito. Y si ya está escrito, Él no va a cambiar lo que ya está escrito. ¿Sí? ¿Me hice entender? Humildad, hermanos. Necesitamos humildad para poder recibir la petición que hayamos hecho delante de Dios. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a prepararnos para nuestro culto de esta tarde. Amén. Dios los guarde, hermanos. Aleluya. Nuestros hermanos que nos ven por Facebook, pues les invitamos para que se conecten ahorita a la predicación. Vamos a poner ahí pausa en el teléfono para prepararnos para el culto. Y con el favor de Dios, continuamos ahorita. Dios los bendiga.